Si quieres mejorar la fluidez y naturalidad de tu inglés, debes aprender las palabras some, any, much y many. Es que estas palabras se consideran cuantificadores y si no las dominas, podrías dar la impresión de que no entiendes bien cómo se habla de cantidades en inglés, lo cual definitivamente puede causar confusión. Y cuando digo cuantificadores, quiere decir que las usamos para hablar de cantidades y aprender a usarlas correctamente puede marcar una gran diferencia en tu habla. Ahora vamos a ver cómo se usan cada una de estas palabras con ejemplos y excepciones claras para que puedas usarlas fácilmente. Soy Connor, tu profe nativo de inglés, y mi meta es ayudarte a perfeccionar tu inglés y lograr tus metas. Así que, let's get to it. Antes de profundizar en este tema bastante importante, es necesario que aprendas algo esencial y fundamental. Entonces, primero, ¿qué es un sustantivo? Pues un sustantivo o noun en inglés es simplemente una palabra, ya sea en singular o plural, que usamos para nombrar personas, lugares, cosas o ideas. Por ejemplo, si me refiero a people o en español personas, pues un sustantivo puede ser la palabra teacher o friend o aún el nombre John. Y si me refiero a places o en español lugares, algunos sustantivos pueden ser las palabras school, park o la ciudad Paris. Y como dije, things o cosas en español también son sustantivos. Por ejemplo, la palabra book o la palabra car o también agua o en inglés water. Y finalmente veamos algunas ideas o en inglés ideas que también pueden ser sustantivos. Considera estos ejemplos: happiness o freedom o también love. Ok, ahora que sabes de forma general qué son sustantivos, debes saber la diferencia entre un sustantivo contable y un sustantivo incontable. Mucha gente no sabe esto y es sumamente importante si quieres tener buena gramática en inglés, especialmente con respecto a estas palabras some, any, much y many que vamos a ver enseguida. Entonces, sustantivos contables o en inglés countable nouns, como su nombre lo indica, simplemente son cosas que se pueden contar, como por ejemplo apples o chairs, que en español sería manzanas y sillas. Entonces, countable nouns tienen forma singular y plural. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de sillas, podemos decir en inglés one chair, una silla, two chairs, dos sillas, etc. Entonces, chairs definitivamente es un sustantivo contable. Sustantivos incontables, o en inglés uncountable nouns, son cosas que no puedes contar fácilmente y siempre se usan en singular. Por ejemplo, water o rice, o también conocimiento en inglés que sería knowledge. Estos son sustantivos incontables. Entonces, probablemente te estés preguntando esto que tiene que ver con la lección. Ahora viene lo interesante. Estas palabras some, any, much y many nos ayudan a hablar de cantidades y su uso depende de si el sustantivo es contable o incontable, entre otros factores. Estas palabras a veces se llaman determinantes, que modifican a los sustantivos a los que preceden, indicando una cantidad o número indeterminado del sustantivo. Entonces, ¿listo? Ahora vamos a verlas en acción. Entenderás todo en poco tiempo. Ya verás. Quédate conmigo, por favor. Sección 1. Some. Some. Esta palabra se traduce al español como algunos o algo de y la usamos en inglés para hablar de cantidades, generalmente cuando hablamos de cosas positivas o en situaciones afirmativas. Entonces, cuando digo cosas positivas, esto no necesariamente implica algo alegre, sino que se refiere a cosas que se consideran favorables o beneficiosas en el contexto de la conversación. Antes de ver la mayoría de los ejemplos, hay que entender que some se puede usar con sustantivos contables e incontables.
usarlo con un sustantivo contable definitivamente es fácil. Considera estos dos ejemplos. El primer ejemplo, I have some books. I have some books usa some con book, que es un sustantivo contable, ¿verdad? Porque podemos decir books, etc. y comenzar a decir cuántos libros tenemos. Por eso dice books. Entonces, el segundo ejemplo, I have some milk. No decimos milks, porque milk es un sustantivo incontable. Se dice I have some books y I have some milk. Entonces te acabo de enseñar que con some, pues podemos usarlo con sustantivos contables e incontables. Nada más para ver un ejemplo. Veamos algunos ejemplos más para seguir profundizando en este tema. I have some paintings in my house. I have some paintings in my house. En este ejemplo se usa some porque se habla de una cantidad no especificada de cuadros en una afirmación. No hay una cantidad exacta, pero se considera una cantidad positiva, no negativa. Considera este otro ejemplo. She wants some water. Es como decir, ella quiere algo de agua o ella quiere un poco de agua. She wants some water. Y acá, some se usa para indicar una cantidad no específica de agua. Es que es muy común usar some cuando hay una solicitud o deseo de algo. Entonces, en el contexto de querer tomar o cenar algo, también podrías decir algo como I ate some chicken for dinner. I ate some chicken for dinner. I drank some juice before working out. I drank some juice before working out. Ahora, ¿qué tal este otro ejemplo? Un policía podría decir algo como I'm looking for some information to help me solve a case. I'm looking for some information to help me solve a case. Aquí la policía claramente está buscando una cantidad no específica de información, pero claramente está dispuesto a utilizar lo que se pueda encontrar. Veamos un ejemplito más antes de ver algunos usos especiales y excepciones interesantes que debes saber también. There are some people in the room. There are some people in the room. Aquí, some se usa para indicar que hay un número no especificado de personas en la sala y básicamente se aplica en una situación afirmativa ya que hay gente, o sea, un número no especificado, sí, pero un número positivo, no negativo. La regla que tienes que aprenderte es que usamos some con sustantivos contables plurales e incontables y usualmente en oraciones afirmativas. Esto no quiere decir que no se use en preguntas. Al contrario, some sí se usa en preguntas. Por ejemplo, si te pregunto, would you like some coffee? Would you like some coffee? Esto no implica una cantidad indefinida, pero es una oferta educada y se suele preguntar así porque pues nos permite sonar más amables. Si le quitamos some a la pregunta, sonaría más directa y general. Entonces, sé amable y usa some si puedes. Ahora aclaremos algo que es confuso a veces para muchas personas. ¿Has escuchado la expresión a little bit en inglés antes? Por ejemplo, considera estas dos preguntas. Would you like some coffee? Versus would you like a little bit of coffee? A veces, coloquialmente, algunas personas usan some y a little bit de forma intercambiable, pero técnicamente no son lo mismo. La primera pregunta con some es una oferta general de café, sin especificar cuánto, o sea, la cantidad puede ser pequeña o grande. La segunda pregunta con a little bit sugiere una cantidad pequeña y específica. Entonces, esta es la diferencia. Y ponemos of después de a little bit para conectarlo con el sustantivo que sigue. Por eso hemos dicho a little bit of más sustantivo, que en este caso es café o en inglés coffee. Entonces, would you like a little bit of coffee? Como ya vimos, usar some sería más cordial, pero sí podrías usar a little bit of si literalmente te refieres a una cantidad muy pequeña. Esto pasa muchísimo cuando uno dice cosas como
I have a little bit left. I have a little bit left. No sé si te diste cuenta, pero aquí no he puesto of después de a little bit. ¿Por qué? Pues porque no estoy mencionando ningún sustantivo. Es más probable que en este contexto ya se sepa el sustantivo al que me refiero. Y ya que se mencionó anteriormente, no tengo que volver a mencionarlo a la otra persona a la que he dicho este ejemplo. Y por eso simplemente digo, I have a little bit left. Considera este otro ejemplo. I saw a little bit of the movie. I saw a little bit of the movie. Aquí sí se pone of después porque más adelante en la oración se menciona un sustantivo, una película o en inglés, a movie. Te dije al inicio de esta sección que some se usa en afirmaciones, pero la tentación de usarla en oraciones negativas es muy alta a veces para los estudiantes de inglés. Y si no aprendes la próxima palabra, any, nunca sabrás qué hacer en esa situación. Entonces, pasemos a la segunda sección para ver la solución y aprender muchísimo más. Sección 2. Any. Any. En español, any se traduce como algún, ningún o cualquiera, dependiendo del contexto. Y justo como la palabra some, pues any también se usa para hablar de cantidades no especificadas, pero usualmente en oraciones negativas y preguntas. Sin embargo, también te voy a enseñar cómo se usa en oraciones que no son negativas ni preguntas. Esto sí pasa y no quiero que te confundas. Quédate conmigo. Por ejemplo, I don't have any money. I don't have any money. Any se usa porque estamos hablando de una cantidad negativa. Mucha gente comete el error de decir I don't have some money en lugar de I don't have any money. Pero aquí simplemente reemplazamos some por any ya que es una oración negativa. Otros ejemplos pueden ser I'm not sure about any good places to go. I'm not sure about any good places to go. O I'm not sure about any of this. I'm not sure about any of this. Ahora veamos un ejemplo en forma de pregunta. Por ejemplo, do you have any questions? Do you have any questions? En este ejemplo, any se utiliza en una pregunta para referirse a una cantidad no específica de preguntas. No es correcto decir do you have some questions en lugar de do you have any questions. A veces la gente sí lo dice, pero técnicamente no es correcto a menos que no sea una pregunta. Entonces, tendrías que decir I have some questions. I have some questions. Y en este caso, no se podría decir I have any questions si no es una pregunta. Entonces, ¿ves la tendencia? Espero que sí, pero ahora veamos dos ejemplitos más antes de ver una excepción muy importante que debes saber. Por ejemplo, there aren't any cookies left. There aren't any cookies left. En este ejemplo, podemos reformularlo y crear una pregunta. Mira, aren't there any cookies left? Aren't there any cookies left? Es que nada más cambiamos el orden de las palabras, poniendo el verbo, en este caso are, antes del sujeto, there, lo cual es característico de las preguntas en inglés. Y ahora estoy a punto de mostrarte algo que hará que tu inglés esté muy por delante de muchos estudiantes en inglés, porque lo que muchas veces no saben es que any también se usa en oraciones condicionales y en situaciones de incertidumbre. Veamos dos ejemplos que te ayudarán a tener aún más contexto. Por ejemplo, if there are any people there, let me know. If there are any people there, let me know. El uso de any en este contexto es correcto y muy común. Se emplea cuando el hablante no está seguro de la existencia de algo o de si ocurrirá. Entonces, no implica negación, sino incertidumbre. Es común en oraciones condicionales donde any refleja que no se sabe si la condición se cumplirá.
pero si es así, la acción debe seguir. Otro ejemplo que sigue esta misma lógica es I'll call you if there are any issues. I'll call you if there are any issues. Para resumir, recuerda esta regla básica. Any se usa tanto con sustantivos contables en plural como con sustantivos incontables para hablar de cantidades no especificadas. Aunque es más común en oraciones negativas, también se puede utilizar, como acabamos de ver, en oraciones afirmativas, especialmente cuando hay incertidumbre o en oraciones condicionales. Excelente trabajo hasta ahora. Continuemos a la tercera sección. Sección 3. Much. Much. Esta palabra se traduce al español como mucho o mucha y se usa para hablar de sustantivos incontables. Esta parte es clave porque usamos much para referirnos a cantidades grandes o pequeñas y en preguntas o oraciones negativas. Pero generalmente siempre con cosas incontables. En la próxima sección aprenderás sobre la palabra many, que se usa con sustantivos contables. Entonces, por ahora, realmente quiero que veas cómo cada ejemplo contiene un sustantivo incontable para poder realmente entender su uso. Veamos cómo se usa en construcciones negativas primero y luego en preguntas. Por ejemplo, she doesn't drink much coffee. She doesn't drink much coffee. Aquí me refiero al concepto de café de forma general e incontable. Por cierto, este ejemplo definitivamente no es cierto en mi caso, porque ahora vivo en Costa Rica y tiendo a tomar muchísimo café riquísimo, aunque me dicen que el café colombiano es aún mejor. Honestamente, no sé si sea la verdad, entonces por favor, cuéntame aquí en los comentarios del video. Y de paso, por favor, dale like a este video con tu thumbs up. Ahora mismo, por favor, si te está gustando. Es que realmente quiero que pueda crecer este canal para poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, tu like ahora mismo significaría mucho para mí. Pero ahora veamos otro ejemplo. Si quiero decir no tengo mucho tiempo, podría decir I don't have much time. I don't have much time. Entonces, much se usa porque la palabra time o tiempo en sí es incontable y estamos hablando de una cantidad no específica de tiempo en una oración negativa. Las palabras hour y minute o hora y minuto son contables, entonces sí podemos decir hours y minutes. Esos son sustantivos contables, pero time en sí, como dije, no es contable, es incontable. Entonces decimos I don't have much time. Ahora veamos otro ejemplo. I don't have much money. I don't have much money. Te comento que a veces escucharás la frase a lot of. Por ejemplo, si volvemos al primer ejemplo que acabamos de ver, en lugar de decir I don't have much time, podríamos decir otra oración negativa y decir I don't have a lot of time. Entonces, en el segundo ejemplo, en lugar de decir I don't have much money, podemos decir I don't have a lot of money. Veamos otro ejemplito de esto y luego te explicaré la diferencia. Considera estas dos oraciones. He didn't have much to say. He didn't have much to say. Y he didn't have a lot to say. He didn't have a lot to say. ¿Cuál es la diferencia? He didn't have much to say suena más formal y fuerte, sugiriendo que la persona realmente no tenía mucho que decir, o sea, casi nada. Mientras que he didn't have a lot to say es más informal y suave, implicando que la persona no tenía mucho que decir, pero no de manera tan extrema. Y es importante, de hecho, saber que si usamos a lot of en una oración positiva, no negativa, pues es diferente. Por ejemplo, si digo I have a lot of friends, I have a lot of friends, quiere decir tengo muchos amigos. O sea, es una oración positiva, no negativa, ¿verdad? Hablo de una cantidad positiva, muchos amigos. Entonces, recuerda que reemplazar much
por a lot of solamente pasa en construcciones negativas y preguntas. Veamos un ejemplo más. Considera estas dos oraciones. I don't have much money. I don't have much money. Y I don't have a lot of money. I don't have a lot of money. El primer ejemplo, I don't have much money, puede dar a entender que tengo muy poco o nada, mientras que I don't have a lot of money puede seguir sugiriendo que no tengo mucho, pero suena menos duro, como si estuviera comentando casualmente mi actual falta de dinero o de tiempo. La segunda situación en la cual usamos much es en preguntas, cuando se quiere saber cuánto hay de algo o para preguntar por el grado o la cantidad de algo. Por ejemplo, puedo decir, How much money do you need? How much money do you need? Te puede parecer confuso que se use much con un sustantivo como money, pero es que si lo piensas bien, money es en realidad incontable cuando nos referimos al dinero de forma general y no damos una suma o cifra exacta. Entonces, este se vuelve un concepto y no una cantidad. Veamos otro ejemplo. How much time do you have? How much time do you have? Aquí se pregunta por la cantidad de tiempo que tienes disponible. Veamos otro ejemplito. Is there much water in the bottle? Is there much water in the bottle? Como puedes ver, aquí se pregunta por la cantidad de agua, no la cantidad de botellas. Ahora quiero que veas el siguiente ejemplo de cómo no usar much. Entonces, no se dice nunca, I have much friends. I have much friends. Este ejemplo es incorrecto porque friends pues es un sustantivo contable y la regla establece que much solamente se usa con sustantivos incontables y que es más común en preguntas y oraciones negativas. Entonces, la forma correcta sería I have many friends. I have many friends. Es como decir, tengo muchos amigos. Y hablando de many, te explicaré todo lo que necesitas saber en la siguiente sección. Pero si no te diste like a este video antes y te gusta esta lección, por favor, hazlo ahora mismo para mostrar tu apoyo. Es que realmente quiero poder seguir creciendo este canal muchísimo y sé que tu like me va a ayudar a poder lograr eso porque literalmente estás diciéndole al algoritmo de YouTube que te gusta este video, que es un video informativo e interesante y todo eso. Pero ahora continuemos a sección 4. Many. Many. A diferencia de much, que se usa con sustantivos incontables, many se usa con sustantivos contables y se traduce al español como muchos o muchas. Y justo como much, many se utiliza también en oraciones afirmativas, preguntas y oraciones negativas. O sea, las mismas situaciones exactas, pero con una distinción clave basada en si el sustantivo es contable o incontable. Ahora un reto para ti. Por ejemplo, ¿cuál de las dos tenemos que poner en el espacio en esta oración? How books do you have? How books do you have? No es much porque book es contable, entonces se dice books en plural. Entonces se dice how many books do you have? How many books do you have? Acá, many se usa para saber la cantidad exacta y contable de libros que la persona tiene. Y por supuesto, la oración es una pregunta. Veamos otro ejemplo. How many countries have you visited? How many countries have you visited? Otro ejemplo. Are there many people at the party? Are there many people at the party? Te comento que people es un sustantivo irregular. Por ejemplo, en singular decimos person, pero en plural no decimos persons, decimos people. Entonces el deletreo cambia y por eso, ya que está en plural, cuando lo decimos así, people, ponemos many al inicio. No decimos much. How much people? No.
decimos how many people y todo bien. Nada más quería comentártelo para no confundirte. Es que a veces los sustantivos irregulares son así. Por ejemplo, en singular decimos child, pero en plural decimos children, sin una S al final, o sea, tampoco se pone al final. Pero con kid, que sería niño, en plural sí hay una S. No me preguntes por qué, es que el inglés simplemente es así a veces. Ahora hemos visto su uso en preguntas, entonces veamos su uso en oraciones positivas. Por ejemplo, he has many ideas for the project. He has many ideas for the project. There are many people at the party. There are many people at the party. There are many cars in the parking lot. There are many cars in the parking lot. En este ejemplo anterior, many se usa para indicar una gran cantidad de coches que son contables, pero ahora solo por diversión, ¿qué tal si añado la palabra to, T-O-O, antes de la palabra many en esta misma oración? Se diría, there are too many cars in the parking lot. There are too many cars in the parking lot. La primera versión sin to simplemente indica que hay un gran número de coches, mientras que en el segundo ejemplo con to implica que el número de coches es excesivo o problemático. Entonces, sugiere una situación negativa o indeseable, y esto pasa porque en inglés too many o too much quieren decir demasiado o demasiados. Definitivamente quiero que me avises aquí en los comentarios si ya sabías esto desde antes. Ok, en un momento vamos a tomar un mini quiz, no te preocupes, solamente para ver si realmente has aprendido muy bien la diferencia entre much y many. Entonces, no te vayas, por favor, o siempre te preguntarás cómo te hubiera ido este mini quiz. Antes, veamos 3 ejemplos de many en oraciones negativas para completar tu comprensión de esta palabra. Ok, entonces, por ejemplo, we didn't get many calls. We didn't get many calls. I don't have many friends in this city. I don't have many friends in this city. There aren't many cars in the parking lot. There aren't many cars in the parking lot. Ok, ¿listo? Tomemos el pequeño quiz juntos y no te preocupes, esto va a ser divertido y no es tan difícil. Te daré un ejemplo y entonces tendrás unos segunditos para llenar el espacio con much o many. ¿Listo? Vamos. John owns properties in Spain. John owns properties in Spain. Aquí ponemos much o many. La respuesta es many. John owns many properties in Spain. Sigamos a la próxima pregunta. We didn't earn money this year. We didn't earn money this year. La respuesta es much. We didn't earn much money this year. Pregunta 3. It doesn't require oil. It doesn't require oil. Ok, si dijiste much, estás en lo correcto. Entonces se dice it doesn't require much oil. Sigamos a la última pregunta, pero no te vayas después. We had so fun. We had so fun. La respuesta es much. Entonces, we had so much fun. ¿Cómo te fue en esta pruebita? Sinceramente quiero saber. Entonces, por favor, cuéntame aquí en los comentarios y siempre puedes mandarme un correo electrónico a este correo aquí si tienes dudas o consultas. Si llegaste hasta acá, te felicito. Felicitaciones, porque eso habla muy bien de ti. Eso nos dice, tú y yo, que sí realmente quieres mejorar tu inglés. Entonces, antes de finalizar la lección, hay que resumir todo lo que hemos aprendido hoy en menos de 60 segundos. Quédate acá. Las palabras que vimos al inicio de la lección
some y any se utilizan para hablar de cantidades no especificadas, pero some se usa principalmente en oraciones afirmativas y any en preguntas y oraciones negativas. Por otro lado, much se usa con sustantivos incontables, cosas que no puedes contar fácilmente, mientras que many se usa con sustantivos contables, o sea, cosas que sí puedes contar fácilmente. Te dejé un PDF 100% gratuito que puedes descargar y utilizar para estudiar más este tema y ver aún más ejemplos. El enlace al PDF está en la descripción. Literalmente, haz clic en él, llegarás a una página donde entrarás tus datos básicos, o sea, nombre y correo electrónico, y en esa misma paginita podrás descargar el PDF para poder tenerlo a mano para siempre. Es 100% gratuito. Finalmente, te animo a que practiques este tema con ejemplos propios y verás cómo mejora tu inglés. Pero si quedaste con ganas de seguir aprendiendo ahora mismo, te invito a hacer clic en esta otra lección aquí en la pantalla, en la cual aprenderás la diferencia de este grupo importantísimo de palabras en inglés: speak, talk, tell y say. Es que su diferencia no es muy bien conocida por muchos estudiantes, entonces asegúrate de verlo lo antes posible. Nos vemos por allá, muchísimas gracias y te espero en esa otra lección. Hasta luego.